Hola chicos, bienvenidos al primer episodio de Lecturas Guiadas con Camilo Vázquez, el profe mejor del mundo. Antes de nada, muchas gracias a la editorial Editex si nos está escuchando, porque me ha cedido muy amablemente el acceso a su libro digital. Y se me ha ocurrido que para seguir un poco la clase, aunque aparte de esto os voy a poner un PowerPoint típico de clase y os lo voy a explicar, pero creo que está bien hacer una primera lectura y así luego ver de forma más simplificada cada uno de los asuntos. ¿Vale? Y para empezar, como habíamos visto la dictadura de Primo de Rivera, pues lo que vamos a hacer es ver cómo acaba esa dictadura y cómo empieza la República, la Segunda República. Y para ello empezamos con este punto, que es el punto 3.3 del tema, no lo pone, la crisis de la restauración, que es el tema anterior a la Segunda República, y vamos a ver lo que pone. Durante los más de 6 años que duró la dictadura, la oposición no fue capaz de movilizarse en buena medida porque carecía de unidad programática. Pues, para empezar, ya se puede decir que no solo es que le faltara unidad programática, sino que también muchos de los partidos que en teoría deberían estar en la oposición, como en el caso del Partido Socialista, aceptó la llegada de la dictadura, no sé si como mal menor o al menos para que muchos de ellos seducidos por los cantos de sirena de la política social de la dictadura, aunque bueno, al final ya veremos que plantearon también su oposición. Los representantes de la vieja política deseaban el regreso a la legalidad constitucional, pero estaban divididos sobre el papel del rey, ya que éste había apoyado el golpe de Primo de Rivera. En 1929, Sánchez Guerra participó en un fallido pronunciamiento. ¿Cuáles fueron los movimientos de oposición que hicieron estallar, que hicieron que saltase en pedazos la dictadura? Pues vamos a verlos. En primer lugar, los republicanos, que poseían escaso apoyo popular. Intentaron coordinarse, incluso organizaron en 1926 la Alianza Republicana, que integraba a viejos republicanos como Alejandro Lerroux y nuevos como Manuel Azaña. También se incorporaron intelectuales como Miguel de Unamuno, Gregorio Marañón, Antonio Machado o Blasco Ibáñez, y algunos monárquicos desencantados con Alfonso XIII, como Niceto Alcalá Zamora o Miguel Maura, que en 1930 fundaron Derecha Liberal Republicana. O sea que fijaos, ante una dictadura y una monarquía en descrédito, empiezan a aparecer tanto desde la derecha como desde la izquierda partidos republicanos. Los partidos conservadores habitualmente, lo vimos en el XIX y a principios del siglo XX, eran partidos fundamentalmente monárquicos. No habíamos visto nunca un partido moderado republicano, sino que el republicanismo siempre había tendido a ser progresista, a ser de izquierdas, por decirlo así. Pero fijaos que en estos momentos empiezan a aparecer y de forma bastante fuerte partidos republicanos de derechas. Por lo tanto, los republicanos, con todos estos intelectuales que veis aquí, escritores, economistas, grandes oradores como Manuel Azaña, están en su germen y veremos que tendrán un papel fundamental en la siguiente etapa. Segundo, en el catalanismo, la Lliga de Cambó, la Lliga regionalista, quedó superada por los acontecimientos. Sin embargo, adquirió gran fuerza un catalanismo republicano y de izquierdas encarnado por el Estat català de Francesc Macià, quien en 1926 intentó una invasión desde Francia para proclamar la República Catalana. Dos cosas a decir aquí. En primer lugar, no es que la Lliga fuese superada por los acontecimientos, sino que en primer lugar aceptó, como vimos, el golpe de Primo de Rivera, aunque luego inició cierto distanciamiento por la política centralista llevada a cabo por Primo de Rivera. Y en segundo lugar, Estat català, lo que es de izquierdas, pues también habría que ponerlo entre comillas, porque también es verdad, y no solo Estat català, sino también algunos grupúsculos de Esquerra Republicana, digamos que se vieron seducidos bastante por las políticas fascistas, sobre todo de Italia, como en el caso de los hermanos Badía o como el caso de otros grupúsculos de Esquerra Republicana. Tercer lugar, el movimiento obrero. Mientras los socialistas gozaban de cierta tolerancia, los comunistas y anarquistas fueron reprimidos. Tolerancia, ¿por qué? Porque habían aceptado en ese primer momento, no se habían opuesto de forma radical a la dictadura, mientras que comunistas y anarquistas siempre desde el primer momento mostraron su oposición. Sí, el Somaten, bueno, vamos a ver esto que es interesante. Somaten fue
constituido por un Real Decreto del 23, era una fuerza ciudadana auxiliar de apoyo a los cuerpos uniformados. El nombre procede de la expresión catalana som atents, estamos atentos. Es un cuerpo voluntario de defensa de la dictadura y que llegó a contar con, como veis ahí, pues casi 220.000 afiliados, 62.000 en Barcelona frente a los 1.774 en Madrid, por lo que nos da una idea de eso, de la gran importancia que en Cataluña existía esta fuerza. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque estaba apoyado por la burguesía y porque defendían ese proteccionismo que siempre ha estado en la raíz del catalanismo político en Cataluña. Siguiente página, si me deja. A ver, ahora. Otros movimientos de oposición a la dictadura. La universidad. En 1928 se produjeron agitaciones promovidas por la Federación Universitaria Española a causa de la aprobación de una ley que facultaba a los centros religiosos a expedir títulos universitarios. Es cierto, digamos que esta facultad de poder expedir títulos universitarios por parte de centros religiosos pues causó un malestar bastante claro en lo que sería la educación laica. ¿Vale? Y por último lugar, el ejército. Pensemos que Primo de Rivera era un militar y por lo tanto pues el ejército podría pensarse que está 100% con él, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque aquí veis que la política de ascensos de Primo de Rivera le granjeó enemistades, y enemistades bastante fuertes. Además de que Primo de Rivera siempre había estado ya a mitad de camino entre el africanismo y el antiafricanismo, y eso generó pues malestar tanto en una parte como en otra. Este motivo provocó un serio conflicto con el cuerpo de artillería que fue disuelto. Cuerpo de artillería, acordaos, os dije que los principales ascensos se dan fundamentalmente a la infantería y en la caballería porque son los que son capaces de hacer heroicidades que les van a promover a más altos cargos en el escalafón militar y medallas y demás, mientras que la artillería, al ser un cuerpo que actúa a distancia, no va a tener esa posibilidad de ascenso tan rápida. En 1926 y 29, varios militares participaron en sendas asonadas fallidas contra el dictador. Asonadas son manifestaciones, protestas, ¿vale? Y que, bueno, que no tuvieron un eco mayor como vemos aquí. ¿Cómo se da la caída finalmente de Primo de Rivera? Pues aquí lo veis, fundamentalmente a partir del 29. La situación económica y otras cosas, como veremos, provocarán su caída y finalmente la disolución de ese régimen militar que había comenzado en 1923. La dictablanda del general Berenguer. Desde 1929 la situación se complicó para Primo de Rivera. Varios factores influyeron en su declive. Número 1. El cambio del signo de la economía debido al nuevo contexto internacional. A partir del 27 el paro fue en aumento y se hizo necesario devaluar la peseta. Devaluar la peseta es el primer paso cuando surge una crisis. Lo que pasa es que a medio y largo plazo eso es muy malo porque luego hay que devolver préstamos y a un precio mucho mayor del que se habían tomado. Fracasos de los intentos de institucionalización del régimen. Acordaos que os comenté que Primo de Rivera intenta institucionalizarse, intenta institucionalizar su movimiento a partir de la creación de la Unión Patriótica, siguiendo un poco los pasos que había dado Mussolini en Italia. Pero esta fuerza, la Unión Patriótica, carecía de fuerza social real y la nueva constitución que preparaban no fue finalmente aprobada. La impopularidad del dictador crecía y el rey lo percibía de esa forma. En tercer lugar, el aumento del malestar en el ejército. Este malestar que hemos visto en el cuerpo de artillería, en ciertos grupos de africanistas y antiafricanistas, fue creciendo. Y como veis, en enero de 1930, Primo de Rivera envió una circular a los capitanes generales en demanda de apoyo. La tibieza de la respuesta de la mayoría le decidió a presentar su dimisión ante el monarca varios días después. Francia, donde falleció poco después. Poco después, creo que fue un año o dos, ¿vale? Porque pues cayó enfermo y murió muy rápidamente. Para evitar el vacío de poder, Alfonso XIII entregó el gobierno al general Dámaso Berenguer para preparar el retorno a la normalidad constitucional. Una serie de factores hicieron imposible la tarea de esta dictablanda. El término dictablanda viene pues de titulares de la prensa de la época haciendo ese juego de palabras. La falta de habilidad política de Berenguer, la división en el campo monárquico, debido al descrédito de la monarquía tras 6 años de apoyo a un régimen dictatorial y la creciente coordinación de las fuerzas republicanas que en agosto de 1930, qué frase más larga, en 1930 firmaron el Pacto de San Sebastián,
allí se comprometían a trazar un plan de actuación conjunto para implantar la República. Total, el caso es que toda esta oposición, una oposición además creciente en contra de esa monarquía que había apoyado a la dictadura, se reúnen en un pacto, esta vez el Pacto de San Sebastián, en 1930, en el cual trazan la senda a seguir de esta oposición, que no va a ser otra que la senda del republicanismo, implantar una república y a partir de ahí trazar un nuevo camino para España. Fijaos que tenemos dos pactos, no os equivoquéis, acordaos el pacto de Ostende. Si os acordáis, ese pacto de Ostende era el pacto entre progresistas y republicanos para ir en contra de Isabel II, ¿vale? Y luego está el pacto del Pardo, el pacto entre Cánovas y Sagasta para iniciar y continuar un turnismo político que diera estabilidad al país en el régimen de la Restauración. Y aquí tenemos el pacto de San Sebastián, en el cual la oposición a la monarquía se reúne y traza el plan en común de destrozar esa monarquía y instaurar una república en España. En febrero de 1931 el general Berenguer presenta la dimisión. Comienza entonces la cuenta atrás para la proclamación de la Segunda República Española. ¿Cómo se dará esta proclamación de la Segunda República? ¿Cómo Alfonso XIII decidirá quitarse de en medio? Pues esto lo veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? No quiero hacer vídeos demasiado largos para que no os demoralicéis con tanta información. Así que en el próximo vídeo vemos esa instauración de la República y cómo se dio paso a ese segundo intento de una política española sin rey. Venga, nos vemos pronto, un abrazo, hasta luego.